Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que habían visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Evangelio borren nuestros pecados. Hoy estamos en este martes de Pascua y durante esta semana de Pascua vamos a estar repitiendo evangelios donde vemos a nuestro Señor Jesucristo que está resucitado, donde vemos ese encuentro de los discípulos que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo y que en un primer momento no lo reconocieron. Solamente era cuando se les abría los ojos de la fe, cuando ellos podían reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos hoy y tenemos que pedir hoy de una manera muy especial. El que nos ayude a crecer en esa fe. En nuestro idioma español, la fe tiene mucha relación con otra palabra que expresa de alguna manera un gran contenido de lo que es la fe. Es la confianza, que en el fondo es con fe. La confianza es tener fe. Esa confianza es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios nuestro Señor. Y yo creo que hoy, en estos momentos de dificultad y de crisis, esa confianza nos la muestran estos primeros apóstoles, estos primeros discípulos, en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en un momento de crisis, de miedo, porque habían matado a su maestro, porque la iglesia estuvo perseguida desde el principio. Los principales veremos nosotros, y si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, que son esos primeros momentos de la vida de la iglesia, los persiguieron. Al poco tiempo de haber muerto Jesús, murió San Esteban. Después murió Santiago, obispo de Jerusalén. Y murieron por la fe. Murieron por la fe porque los pillaron, los acusaron y los mataron. Pero en otros casos Dios nuestro Señor los libró. Tenemos nosotros el caso de Pedro, que también fue encarcelado, que lo iban a justiciar y el ángel se aparece y lo saca y después morirá mártir en otro momento, pero no en ese momento. Yo creo que la confianza es una confianza, vamos a decir, carnal. Es una confianza de carne, hueso y un poco de pescuezo. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, no resucitó solamente en el espíritu, sino que resucitó con carne, con una carne gloriosa, pero
con carne, comió pescado con los apóstoles. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en los pies, con los pies en el suelo. Y eso significa tener esa confianza puesta con los pies en el suelo, y es que no podemos abusar de la misericordia de Dios. Y yo creo que hoy, en nuestro momento actual, tenemos nosotros que confiar en lo que nuestros obispos y nuestras autoridades nos están diciendo para ser prudentes en esta pandemia, ¿no? que nos está acechando, porque somos responsables no solo de mi vida, sino de la vida de los demás. Y la heroicidad no implica o no se muestra en estos momentos, no se demuestra en estos momentos haciendo cosas un poco alocadas, sino que se muestra esa heroicidad haciendo cosas como muy normales, muy prudentes. Y tenemos que ir transformando nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que crecer en otra serie de virtudes que antes, cuando teníamos unas condiciones normales, a lo mejor no estábamos viviendo con tanta profundidad. ¿Cuántas comuniones nosotros hemos podido realizar de una forma rutinaria, sin fe? Ahora nosotros tenemos que crecer en esa fe, tenemos que crecer en esas virtudes que embellecen la vida del cristiano, tenemos que crecer en lo que es y en lo que decía el Papa, ese servicio, ¿no? Recuerdo que cuando el Papa estaba empezando todo este problema y todo lo demás, algunas de las autoridades allí del Vaticano como que hicieron un decreto para cerrar las iglesias. Y él dijo, no, las iglesias tienen que estar abiertas, cualquiera puede entrar. Y como que se dio a entender que no, que las cosas tenían que conseguir iguales, ¿no? Misas normales, actividades normales. No quiso eso decir el Papa, sino que quiso decir que las iglesias pueden estar abiertas para que puedan la gente a lo mejor acercarse. Pero tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, y nosotros hemos visto cómo el Papa, de una forma muy prudente y muy obediente, ha hecho unas ceremonias durante esta Semana Santa que eran realmente desérticas. Porque es que en San Pedro podían haber cabido muchos más, porque es grande. Yo no sé si ustedes han ido a San Pedro, pero podrían haber cabido con 10 metros de distancia entre unos y otros. Pero no quiso hacer eso el Papa. Eran bien poquitos. Había solamente los mínimos para poder hacer el Vía Crucis. Ese hermoso Vía Crucis que rezamos el Viernes Santo. Toda una plaza desértica. Esa bendición Urbi et Orbi que tuvimos, desértica. Tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que nos haga crecer en esa confianza en que Cristo está resucitado. Pero el que Cristo esté resucitado no significa que ya estamos y hemos eludido nuestras limitaciones corporales. No, tenemos que seguir viviendo en este cuerpo y tenemos que cuidar ese cuerpo, que es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es no matarás. Y no matar significa cuidar tu cuerpo. Entonces, Dios nos pide eso, nos pide ser muy, muy humanos. Y eso es lo que nos enseñan. En aquella época de los primeros años de la Iglesia, hubo una gran herejía que ha ido permeando toda la historia de la Iglesia. Y era el gnosticismo. El gnosticismo era aquel que despreciaba lo corpóreo. Por eso muchas veces nosotros escuchamos en el Evangelio, sobre todo en estos últimos capítulos y en los Hechos de los Apóstoles,
lo que he visto, lo que he tocado, lo que he palpado. Por ejemplo, nos dice San Juan, refiriéndose a su experiencia con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo era de cuerpo, era carnal. Porque el gnosticismo despreciaba el cuerpo. Eran espirituales. Eran como personas que la santidad era una santidad intelectual. Y no, la santidad que nosotros vivimos, los católicos, es una santidad corpórea. Las virtudes tenemos que vivirlas. Que muchas veces nosotros pensamos, voy a hacer dieta, porque estoy muy gordito. Entonces voy a hacer dieta. Y estoy convencido de que tengo que hacer dieta. Y estoy con todo para hacer dieta. Pero hijo mío, que con eso no has adelgazado. Con eso no has adelgazado. Para poder llegar a adelgazar, tienes que llevar esas ideas a la realidad, a lo que es carnal, que es comportamientos que hagan que hagas deporte, que comas menos, en fin, lo que te mande el médico. Pero no solamente las intenciones. En los primeros momentos de la Iglesia estaba esa gran herejía. Tenemos que cuidarnos. Si nosotros queremos ser santos, y eso es lo que Dios nuestro Señor nos pide, tenemos que ir descubriendo qué es lo que Él va pidiendo en nuestro corazón y después llevarlo a la vida. Esto es lo que hicieron estos hombres y mujeres en estos primeros momentos. Jesús le dice a María, ve y dile a los apóstoles que Cristo está resucitado. Y ella fue y lo hizo. Ella obedeció a lo que decía Cristo, después lo que decía Pedro, después lo que dijeron los otros papas, y es lo que hemos ido nosotros defendiendo durante todos estos años hasta hoy en la Iglesia. Que Dios nuestro Señor nos haga ser hombres y mujeres resucitados. Hombres y mujeres que vivan las virtudes ahora que tenemos que ir creciendo, para que cuando este problema pase, que pasará, volvamos con mucho más ardor en nuestro corazón, con mucho más amor en nuestro corazón, con mucho más deseo y con mucha más humildad de saber que podemos recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía no es un derecho, es un don que Dios nuestro Señor nos ha dado. Hijos míos, que la Eucaristía se vive ahora de forma pastoralmente mucho más frecuente hace pocos años. Durante todo el Antiguo Testamento no teníamos Eucaristía. Y durante los primeros años de la Iglesia, hasta hace poco, la Eucaristía era muy infrecuente. Tanto es así, tanto era infrecuente que la Iglesia tuvo que poner un mandamiento. Uno de los mandamientos de la Iglesia es comulgar por lo menos una vez al año. Nosotros que comulgamos 52 veces al año, pues parece un mandamiento un poco tonto, porque pues lo cumplimos casi de hecho. Pero es que antes no era así. Como no se comulgaba, la Iglesia hizo el mandamiento de comulgar una vez al año. Es un don que Dios nuestro Señor nos ha dado. Alegrémonos y démosles gracia. Pero ahora que no podemos, vivamos otras virtudes que van embelleciendo nuestro ser cristiano y que hoy Dios nuestro Señor nos lo está pidiendo. Que así sea.